Bienvenido, aventurero, a este tercer capítulo de nuestra primera temporada. En esta ocasión comenzaremos a realizar ejercicios en la herramienta DFD, pero antes debemos comprender los conceptos de variable. Entonces, ¿qué es una variable en programación? Una variable es un elemento que puede almacenar y representar un valor o dato que puede cambiar o variar durante la ejecución de un programa o proceso. En el contexto de diagramas de flujo, las variables son datos que entran al sistema, se procesan dentro del sistema, se almacenan para uso futuro o se generan como salidas del sistema. Las variables permiten que un sistema interactúe con su entorno, realice cálculos y almacene información esencial para su funcionamiento. Es decir, que las variables son esa parte fundamental en el proceso de programación para nosotros poder almacenar datos y estos datos poder alterarlos, transformarlos, utilizarlos en un determinado proceso. Pero ¿cómo funciona todo este tema de las variables? Cabe resaltar que cuando estamos ejecutando un software, este se almacena directamente en memoria RAM. Por ende, nosotros estaremos interactuando con esta memoria al momento de utilizar o realizar variables. Cada vez que nosotros, en este caso, declaramos una variable, estamos diciéndole al sistema operativo que debe apartarnos un espacio en RAM, es decir, estamos utilizando un recurso del dispositivo en el que estamos o para el que estamos programando. Como podemos ver en la imagen, vemos que en este caso la variable es una caja donde se almacena un determinado dato. En términos de memoria RAM, podríamos representar la memoria RAM como una cuadrilla, como una tabla, como la vemos allí, donde cada celda de esa tabla, es decir, cada ranura de la memoria RAM, representa en este caso el lugar de alojamiento donde vamos a almacenar nuestros datos. Y la variable o el nombre de la variable al momento de nosotros declararla, le estamos asignando un nombre fácil de recordar a esa ranura donde vamos a almacenar nuestro dato. Pero los datos no siempre son de un único tipo, existen diferentes tipos de datos. Dado que estamos en este caso introduciéndonos en este mundo de la programación, comenzaremos hablando de 4 tipos de datos bastante generales y en este caso que son fundamentales para cualquier proceso de programación. El primer tipo de datos es denominado caracteres, es decir, son esos datos que permiten, en este caso, valga la redundancia, caracteres alfanuméricos y en este caso también caracteres especiales. Cuando hablamos de caracteres alfanuméricos estamos hablando de letras, estamos hablando de números, y cuando hablamos de caracteres especiales estamos hablando de símbolos como puntos, comas, arrobas, slash, asteriscos, entre otros. Tenemos también los datos de tipo entero, que son esos números que en este caso no poseen digamos parte decimal. Y tenemos los datos reales, que son los que poseen parte decimal. Cuando hablamos de parte decimal, recordemos que son esos números que van acompañados de un punto y que después del punto sigue otro valor numérico. Finalmente tenemos los valores lógicos. Los valores lógicos son aquellos que solamente pueden tomar 2 posibles valores: ceros o unos, sí o no, y comúnmente falso o verdadero. Es decir, que es el que nos permite tener 2 comportamientos que en este caso tomaría la variable, ya sea falso, ya sea verdadero, ya sea un sí, ya sea un no, o ya sea un 0 o ya sea un 1, dependiendo de la representación que se le dé en este caso en el desarrollo que se está trabajando. Ahora sí, procedemos entonces a irnos a nuestra herramienta de diagrama de flujo, donde ya la habíamos en este caso revisado el video pasado. Si no conoces la herramienta, te invito a que te veas el video anterior donde hablamos de esta herramienta y de la parte gráfica de la misma. Entonces, para comenzar a hacer uso de las variables dentro de un algoritmo que vayamos nosotros a trabajar, vamos a crear un programa que permita, en este caso, almacenar datos de una persona y que permita mostrar los datos inicialmente de esa persona. Como primera medida, para hacerlo de forma sencilla, vamos a hacer que estos datos estén internos en el programa, es decir, que no sean variables, sino que estén contenidos dentro del código. Para eso utilizaré la figura de asignación, que es el
en este caso el rectángulo que tenemos aquí. Lo ubicamos en la parte inicial de nuestro diagrama. Voy a colocar un poco más grande el diagrama dándole a la lupa del más. Y este recuadro, este rectángulo, le voy a dar doble clic y va a habilitar una ventana emergente, la cual nos va a permitir a nosotros trabajar o asignar valores a unas variables que vamos nosotros a declarar. En la parte izquierda es donde colocamos los nombres de las variables, es decir, es donde hacemos la declaración de las variables. Y en la parte derecha es donde colocamos el valor de esa variable. Ejemplo, voy a colocar como variable nombre. El nombre regularmente contiene valores alfabéticos, por ende de tipo carácter. Recuerden que en el video anterior les mencionaba que los caracteres deben ser escritos en comillas simples. Entonces coloco comillas simples y allí coloco ahora el valor de ese nombre. Voy a colocar, siempre voy a estar utilizando regularmente mis datos. Coloco el nombre Alex. Ahora bien, voy a colocar la edad como nombre de variable. La edad regularmente es una variable de tipo entero, porque cuando nosotros nos preguntan por nuestra edad, nosotros damos un valor exacto. En este caso, voy a colocar mi edad, que son 35 años. Y finalmente voy a colocar la estatura. En este caso, la estatura, si la damos en unidades de metro, regularmente opera como valores decimales o reales, porque siempre, en este caso, medimos un metro con algunos centímetros, digamos, en un valor promedio. Entonces coloco aquí lo que es la estatura como nombre de mi variable, y aquí voy a colocar la estatura que yo tengo, que es 1.69 metros. Listo, es decir, 169 centímetros. En este caso debemos acompañarlo con punto para los valores decimales. Una vez le dé a aceptar, vemos que nuestra figura rectangular ha sido, en este caso, configurada o programada. Finalmente voy a utilizar el símbolo de salida, que recordemos que es el cono. Este lo vimos en el video pasado y lo voy a ubicar en la parte inferior de nuestro diagrama. ¿Por qué lo ubico en la parte inferior? Porque yo necesito que imprima los valores de mis variables una vez las variables ya tengan asignado esos valores. No puedo imprimirlo antes porque no sería una secuencia lógica de los pasos. Entonces recordemos que un algoritmo es una secuencia lógica. Aquí en esta parte de la salida le voy a dar doble clic y voy a proceder a realizar una primera operación. Esta operación se hace con valores de tipo carácter. Cuando hablo de que voy a colocar una operación es para que el letrero se vea un poco más amigable. Entonces, por ejemplo, en comillas simples voy a colocar el nombre o tu nombre. Tu nombre es, dos puntos, espacio. Todo lo que está entre comillas, les recuerdo que en este caso, vamos a quitar los dos puntos, todo lo que está entre comillas, en este caso, les recuerdo que son datos de tipo carácter y que no son variables, son datos fijos que siempre van a aparecer igual. Entonces voy a utilizar la coma. La coma es la que va a concatenar ese texto que dice tu nombre es, lo va a concatenar con el valor que tiene interno mi variable nombre. Miren que la variable nombre no la coloco entre comillas. Eso quiere decir que estamos haciendo mención a una ranura de la memoria RAM que la hemos denominado en algún momento nombre. Voy a colocarle coma, voy a colocar nuevamente las dobles comillas, un espacio y le coloco y tu edad es, espacio, vuelvo a colocar coma. Recuerden, todo lo que estoy colocando entre comillas simple es textual, no varía, no cambia, siempre va a aparecer igual. Coloco el nombre de mi variable donde está contenida la edad, que en este caso es edad, y finalmente, nuevamente coma, concateno con comilla simple, y tu estatura es, y le concateno nuevamente, en este caso, la variable estatura.
Voy a repetir esta parte para que quede lo más clara posible. Aquí estoy utilizando las variables nombre, edad y estatura. Estas variables, si se dan cuenta, no las estoy encerrando entre comillas, aun cuando son textos. ¿Esto a qué se debe? A que yo estoy haciendo alusión o estoy apuntando a la memoria RAM en una ranura que en su momento he denominado de esa manera. Pero los textos que yo quiero que aparezcan exactamente como yo los estoy escribiendo, miren que sí van dentro de comillas simples. Entonces esos van a ser unos letreros que siempre van a aparecer y que lo que va a variar es lo que se contiene dentro de las variables. Le damos a aceptar, ejecutamos el programa, ya sabemos que le damos a ejecutar en la parte donde tenemos los 3 botones que proceden al proceso de ejecución. Y vemos que aquí nos dice, tu nombre es Alex y tu edad es 35 y tu estatura es 1.69. Es decir, que si yo, voy a darle continuar y aceptar, que si yo en este proceso de asignación llegase a cambiar alguno de estos valores, por ejemplo ya no 35 sino 38, y le doy en este caso aceptar y vuelvo a ejecutar, vemos que en el letrero ese valor va a cambiar dependiendo del valor que le estoy asignando en el recuadro de asignación. Pero bueno, regularmente los valores no están de forma estática dentro del programa, sino que regularmente se les solicitan a un usuario para que él ingrese dicha información. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Voy a eliminar la parte de asignación que ya he explicado y lo que voy a hacer es que voy a solicitarle al usuario que vaya ingresando cada uno de estos valores. Para eso, como necesito que el usuario entienda lo que debe realizar o lo que debe hacer, voy a apoyarme de los procesos de salida porque es como yo me comunico con el usuario, es el que define la interfaz gráfica con el usuario. Entonces le voy a decir aquí, digite su nombre, y para que el usuario pueda escribir su nombre, voy a utilizar en este caso el símbolo de lectura, donde voy a leer los datos que el usuario va a ingresar. En ese símbolo de lectura voy a colocar el nombre de la variable donde se va a almacenar la información. Recuerden que yo la había llamado nombre. Ese mismo proceso voy a hacer para la edad. Entonces le voy a dar aquí, en este caso, digite su edad. Vamos a ir bajando para ir viendo el proceso. Digite su edad. Esa edad la voy a leer con una figura de lectura. Esa variable la vamos a llamar edad. Y finalmente vamos a solicitarle al usuario que digite también su altura. Estatura. En este caso, le damos lectura y colocamos la variable estatura. Ahora, a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, digamos, donde íbamos colocando los valores nosotros que tenía que tomar, acá el usuario le va a entregar dichos valores a cada una de estas variables y acá en el cono de salida, pues va a imprimir lo que se ha almacenado en cada una de esas variables. Ejecutamos el programa y vemos aquí que nos pide que digitemos el nombre, le damos continuar. Como es un valor de tipo carácter, lo coloco entre comillas, le coloco Alex, continuar, digite su edad. Dado que no es un valor de tipo carácter, sino numérico, le coloco un número. En este caso, tomar un número diferente, por ejemplo, 60. Le doy continuar. Y finalmente nos pide la estatura. La estatura, dado que tampoco es un valor de tipo carácter, solo colocamos los números. En este caso, voy a colocarle 1.85. Recuerden que es con punto más no con coma. Y le damos continuar. Y vemos que aquí nos dice, tu nombre es Alex, tu edad es 60 y tu estatura es 1.85. Ya nosotros aquí podríamos mejorar un poco más el tema de interfaz, como por ejemplo tu edad es, y le podríamos colocar aquí la palabra años, y acá donde dice, en este caso tu estatura es, podríamos concatenarle con la coma, después de la variable estatura, en este caso que está escrita en metros, para que se vea un poco más clara la información. Entonces, digamos que hasta aquí llegaría esta primera explicación. Vamos a terminar de hacer este procedimiento.
Colocaremos nuevamente los datos que nos están solicitando. Nombre Alex, edad en este caso 34 y estatura colocaré 3.4 y vemos que ya nos aparece con la referencia que yo quería colocarle, que eran las unidades de cada valor. Bueno, muy bien, aquí terminamos este video. Para el próximo video estaremos realizando operaciones ya con estos valores que estamos almacenando. No olvides suscribirte al canal, no olvides en este caso habilitar las notificaciones y no olvides comentarnos el video si te pareció bueno, si te ayudó, si quieres algún tema que trabajemos, si tienes algún ejercicio propuesto, con mucho gusto aquí estaremos para atender. ¿Sí? Síguete esforzando y sigue trabajando.